Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando de un foro que acaba de suceder o que se acaba de reunir el mes pasado, en enero, al que le llaman el Foro Económico Mundial de Davos 2026. Estamos ya comenzando el mes de febrero, es el primer día, pero hoy vamos a ver lo que el mundo hace. Es importante saber lo que el mundo hace, lo que el enemigo está tratando de hacer en el mundo o está haciendo y está logrando, pero Dios nos previno, ya nos previno hace muchos años de lo que sucedería en el tiempo final. Y vamos a ver cómo este Foro Económico Mundial de Davos es la antesala del sistema de la bestia o del sistema del anticristo. Y para eso vamos a leer el Salmo número 2. Ese es el Salmo que vamos a leer de entrada, Salmo 2, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto, porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Dice así el Salmo 2, dice, ¿por qué? Y hace una pregunta el salmista, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué significa? Ese es el significado de Cristo, ungido. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, que es en Jerusalén. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, gozosos los que en Él confían. Gracias a Dios. Este año 2026, pues las profecías bíblicas se están cumpliendo hasta delante de nuestros ojos. Somos parte ya de la última generación que verá el regreso de Cristo. Esa es una gran realidad. ¿Y por qué podemos decir, por ejemplo, que este Foro Económico Mundial de Davos que se celebró en el mes de enero es la antesala y tiene su flecha bien dirigida, sus objetivos bien dirigidos al sistema mundial del gobierno de la bestia o del anticristo, del tiempo final? Hablemos de este salmo, por ejemplo, el Salmo 2, o sea, de entrada, veamos cómo ya en el libro de los Salmos, pues ya son salmos, muchos de ellos son salmos proféticos. Es el primero de los salmos mesiánicos. Ya el número 2, apenitas, el número 2 ya es mesiánico, que profetizaban acerca del Mesías Jesucristo. También es un salmo profético del tiempo final y está atribuido a su escritura al rey David. Los 150 salmos fueron escritos durante un extenso periodo de tiempo, casi 1000 años aproximadamente, desde Moisés, ¿verdad? Moisés escribió algunos salmos, el rey David, Salomón, varios profetas escribieron los salmos en un periodo de tiempo. Es más, de entrada los salmos eran 5 libros. 5 libros que luego se hicieron un solo libro, el libro de los Salmos. Pero bueno, este salmo, siendo el número 2, ya nos está describiendo la vanidad, la rebelión de las naciones, de los pueblos. O sea, cómo la palabra de Dios se cumple
delante de nosotros, cómo tiene cumplimiento. Por eso debemos nosotros creer en la palabra de Dios, porque se ha cumplido. O sea, cientos de profecías ya se han cumplido, y las que se han cumplido, más de 300 durante la historia. Pues cuánto más no se van a cumplir las profecías que todavía están por cumplirse. O sea, tenemos que tener esa convicción. Y esta es una de las profecías mesiánicas, proféticas, que se cumplirán en el tiempo final. Ya se cumplieron en parte cuando vino nuestro Señor Jesús hace 2000 años. Se cumplió, ¿verdad?, el que nacería el Mesías Salvador hace 2000 años, el Rey de Israel, el Rey de los judíos. Amén, porque así quedó escrito, ¿verdad?, en la cruz, es el Rey de los judíos. Amén, que aunque todavía muchos judíos no lo acepten, o la gran mayoría, pues dice la palabra que terminarán muchos en el tiempo final aceptándolo. Y hay muchos judíos que son mesiánicos, que ya han creído a Jesús como y ya lo han recibido ya como su Mesías Salvador. Amén. Entonces, este salmo pues nos habla de cómo los pueblos rechazan al Mesías, a Jesucristo, de cómo tienen planes, ¿verdad?, de estar en contra de Cristo, de no recibirlo. Y dice que a pesar de los planes de oposición contra Dios, de los reyes, de los gobernantes de la tierra, dice que Jehová Dios se burla de ellos y declara a su Hijo. Ya está hablando de su Hijo, imagínense. En ese tiempo todavía no nacía. O sea, cuando escribe el rey David en el año aproximadamente 1000 años antes de Cristo, ya estaba hablando de él. Ya está hablando de cómo los reyes de la tierra lo iban a rechazar. Y dice que el Padre, porque habla ahí de Jehová, el Padre, dice, se burla de ellos y declara a su Hijo Jesús, que es el Verbo hecho carne, que nació 1000 años después, hace casi 2000 años, o más bien hace 2000 años que nació en este mundo, pero que murió hasta el año 33 después de Cristo, ahora sí que después de que él nació, de que él mismo nació. Dice que él lo declara como rey sobre Sión, que es Jerusalén, y promete darle a su Hijo, el Padre, él promete darle a su Hijo Jesús a las naciones como su herencia, como su gobierno. ¿Para qué? Para que su Hijo gobierne sobre ellas. Y ahí claramente lo dice, como con vara de hierro, porque así está escrito. O sea, que las gobierne con toda autoridad, porque Cristo va a regresar a gobernar las naciones con toda autoridad. Y después hace una invitación, este salmo nos hace una invitación, dice, nos invita a servir y honrar al Hijo, que es Jesucristo. Dice, para que no perezcan en el camino, para que no mueran en el camino. Dice, son bienaventurados, son macarios, son gozosos todos los que confían en Él. Somos gozosos, somos bienaventurados los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que es el Hijo, que es el Salvador. Entonces, vamos a entender por qué y para qué se realiza este Foro Económico Mundial. Se reúnen cada principio de año en la ciudad de Davos, Suiza, una pequeña ciudad en Suiza, ahí en Europa. Este Foro Mundial que se reúne cada año, en esta recta final lo vamos a tomar como el ejemplo claro de cómo los reyes, los gobernantes de la tierra, ya sean estos multimillonarios, políticos, empresarios, intelectuales, hasta los mismos religiosos, en su gran mayoría se reúnen para hacer planes para gobernar al mundo. Quieren gobernar a este mundo entero, ¿verdad? Claro, sin incluir al Dios creador, a Jesucristo, al Hijo, en sus planes para gobernarlo. En todos sus planes no incluyen al Dios verdadero revelado en la Biblia. Ellos son como los sucesores de Nimrod, ahí que está escrito en Génesis 11, que fue el líder que dirigió la construcción de la Torre de Babel.
La torre de Babel, Babel significa confusión, está descrito ahí en Génesis 11, es más, vamos a leerlo ahorita, y que fue el primer intento de los hombres en rebeldía contra Dios para crear o generar un gobierno global, mundial, como lo querramos decir. Y este intento en ese momento fue destruido por Dios mismo. Dios no se los permitió. Dios, cuando salió Noé del arca con sus hijos, la orden fue clara. Le dijo a Noé, a sus hijos, le dijo a Cam, Set y Jafet, les dijo, vayan y dispérsense y lleguen a poblar toda la tierra. Pero ¿qué hizo Nimrod? No, dijo, no, nosotros vamos a hacer algo diferente. Está escrito en Génesis 11, es más, vamos a leerlo, dice así, Génesis 11:4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ya lo esperaban. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada los va a hacer desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, ¿verdad? Y habla de la Trinidad de Dios, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios, Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. En este foro económico de Davos, que se reúne precisamente cada principio de año, se establece la hoja de ruta del globalismo. No quiero decir globalista porque el globalismo es una cosa y el ser globalista es otra. El globalista tiene que ver con que por la necesidad del comercio entre las naciones, pues es algo bueno que comercien. Si una nación produce manzanas, por así decirlo, y otra produce pepinos, bueno, pues que cambien, se intercambien, pues eso es bueno. Eso es bueno, pero el globalismo quiere decir que estos gobernantes quieren reinar, quieren gobernar al mundo conforme a sus ideas, conforme a sus objetivos. En este foro mundial de Davos se establece la hoja de ruta del globalismo en cada año. Buscan cumplir, por ejemplo, los 17 objetivos de la Agenda 2030, que ellos mismos han establecido en la ONU, que es otro organismo que ellos controlan. Que estos objetivos parecieran algo muy nobles y muy buenos, ¿verdad? Dicen que quieren eliminar la pobreza, el hambre, dar bienestar, garantizar la educación, la salud, la energía, el clima, desarrollar, hacer desarrollo de que le llaman lo sostenible, ¿verdad? Que las sociedades sean inclusivas, que acepten a todo el mundo se acepte. El problema de estos objetivos en esta agenda es que están basados en principios que van contrarios a los principios establecidos por Dios, que el primero de ellos, pues, que rechazan al Mesías Salvador, a Jesucristo. Ese es lo primero que rechazan, no quieren que gobierne el Hijo. Amén. Y esto ya fue declarado, ya fue profetizado, ya fue previsto aquí en el Salmo 2 que leímos. Y ellos se basan en sus ideologías, en sus pensamientos. Tienen una agenda ahorita que le llaman la agenda woke o wokismo, que significa despertamiento. Pero es lo mismo que sucedió cuando Nimrod, ¿verdad?, levantó la ciudad o quiso construir la torre de Babel, o la ciudad, o
en la cual estaba una torre que llegara hasta el cielo, pero con sus ideas, con sus principios, y que no gobernara sobre ellos el Dios de la tierra. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Claro está que le han puesto un nuevo nombre. Esa palabra walk significa despertar, despertamiento. O sea, ¿qué quiere despertar el enemigo? Pues quiere despertar todo lo que sea contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué significa pues esta ideología woke o wokismo, que significa despertamiento? Bueno, pues esta ideología promueve todas las, todo lo contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Promueve el globalismo, el populismo, el socialismo, el progresismo, el intervencionismo. Promueven en el mundo el abandono de la clase media y la lógica de la producción, el estatismo, ¿verdad? Que solamente haya un control a nivel mundial, el control político, que sea depredador. Promueven el ecumenismo, dicen no, o sea, no me hables de Cristo, háblame nada más de que todos tienen que tener una sola religión y es la que nosotros les vamos a imponer o les vamos a decir, ¿sí? Claro, y ellos están en contra del capitalismo, por ejemplo, pero viven pues como buenos capitalistas, ¿verdad? Con todos los privilegios del capitalismo, pero a toda la población mundial la quieren meter en sus ideas, en sus ideologías. Todas estas ideologías que ellos promueven en estos foros, así como las promovió Nimrod, ahí en el libro de Génesis, son contrarias a la palabra de Dios, van en contra, están en rebeldía contra Dios. Por ejemplo, promueven leyes contrarias a la familia, como Dios la creó, la estableció, ¿sí? Ellos promueven, ¿verdad?, que todo sea contrario a lo que Dios dice en su palabra. No quiero hablar mucho, bueno, hablan de agendas, tienen agendas, apoyan la ideología de género, el feminismo, el aborto, la agenda multicultural para abrir las fronteras, ¿verdad? Que todas las fronteras no haya límites, o sea, que se abran, ¿verdad? Lo cual, por ejemplo, pues ha sido un desastre para Europa, porque Europa se perdió cuando abrieron sus fronteras al islamismo, pues ahora, pues perdieron su esencia cristiana, que duró muchos siglos, y que ahora la han perdido precisamente por estas ideas que manejan, por estas ideologías manejadas. Todas estas prácticas emanadas de la ideología woke, pues tienen un principio espiritual. Se derivan de un espíritu que es un espíritu antidios, son anticristianas, antimorales, antibíblicas, por lo que no pueden llevar la aprobación del Dios creador, no pueden llevar la bendición de Dios, del Dios creador y todopoderoso. Por lo que todas estas ideologías, pues tarde que temprano, tienden a fracasar, como fue la Torre de Babel en su tiempo, que fracasó, fue destruida, dice la palabra, y entonces el Señor dice, confundió sus lenguajes y los esparció, como había dicho al principio el Señor que lo iba a hacer, como se lo había dicho a Noé y a sus hijos. Entonces, estos foros, ¿verdad?, son como esa movimiento a favor de construir la Torre de Babel. Los principales miembros, por ejemplo, de este foro, pues también participan en otros foros, también son parte de un llamado Club Bilderberg, a ver si lo dije bien, Bilderberg, que es otro grupo de multimillonarios que pregonan el globalismo. Participan muchos políticos, empresarios, multimillonarios, como por decir algunos, Emmanuel Macron, Antonio Guterres, Pedro Sánchez, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, George Soros, Greta Thunberg,
En general promueven la cultura de la ideología woke a nivel mundial, la izquierda comunista, cultural, quieren meter a todo mundo, ¿verdad? Toda la población humana en esta cultura, pero ellos no quieren participar de la misma. ¿Por qué? Porque ellos viven como reyes, ¿verdad? Y así está escrito ahí en el Salmo 2, ¿verdad? Dice, ¿qué dicen los reyes, los gobernantes de la tierra que se oponen a Cristo? Debido a su secretismo con el que se manejan, pues se les manejan muchas teorías conspirativas que dicen que ellos son como un gobierno en la sombra, ¿verdad? Un gobierno por debajo, o sea, que gobiernan sin gobernar, pero realmente están gobernando. Que destinan en estos foros, deciden el destino del mundo, ¿sí? Pero bajo su propia agenda, bajo sus propias ideologías, bajo sus propias ideas. Toda esa agenda, ¿verdad? La Agenda 2030, pues todo está basada en la agenda woke, despertamientos. Ellos quieren despertar la conciencia, supuestamente, a lo malo. Son conciencias oscurantistas, ocultistas, promueven políticas contrarias a la palabra de Dios, no honran al Dios creador. Dentro de sus planes, ¿verdad? Pues está el de implantar en el mundo el gobierno del anticristo, el gobierno de la bestia, el gobierno mundial del diablo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso está escrito desde el profeta Daniel, le fue revelado. Dice Daniel 11, 38, 39. Habla del gobierno del anticristo, del tiempo final. Y dice así, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es el enemigo de Dios, el Dios de las fortalezas. Dios dice que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, o sea, no con el Dios verdadero, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ese es el gobierno del anticristo del tiempo final. Entonces, ¿qué hay detrás de estos foros, de este Foro Económico Mundial de Davos? ¿Verdad? Pues está toda esa promoción de este espíritu, de esta ideología que es contraria a la palabra de Dios. Manejan ahí paneles públicos, discursos oficiales. Por ejemplo, ahí uno de ellos es que ellos están viendo la crisis del orden global que ellos mismos promueven, el miedo que ellos tienen ahí de la misma élite globalista de que se fragmente la economía a nivel mundial. Esto es que se divida la economía en bloques geopolíticos. Ellos no quieren eso. O sea, no quieren que Rusia tome control de una parte del mundo, que Estados Unidos tome otro control, ¿verdad? Ahorita con el movimiento que hay de Estados Unidos sobre América Latina, que los chinos tomen control de otra parte. No, ellos quieren un gobierno que sea global. ¿Sí? Entonces eso les preocupa. Ellos manejan la pérdida de la legitimidad del capitalismo, cuestionan su capacidad de generar prosperidad, ¿verdad? Y manejan el comunismo como parte de su solución al mundo. Manejan la inteligencia artificial, ¿sí? Para controlar al mundo finalmente. Y después en otra enseñanza hablaremos un poquito más de la inteligencia artificial. Y hablan del avance silencioso del control digital, de la dependencia social al nuevo orden mundial que ellos promueven. Entonces, pues todo esto lo está manejando esta élite, este foro, todo lo que tenga que ver contrario a los objetivos de Dios para el mundo, a que viene Cristo a gobernar las naciones. Ellos manejan todo en su contra.
todos estos objetivos que ellos establecen, toda esta agenda, pues es que ellos quieren implantar este gobierno del anticristo a nivel mundial. ¿Y saben qué? Pues sí lo van a lograr, porque está escrito en la palabra, pero solamente será por un breve tiempo. Por un breve tiempo Dios se los va a permitir para que el mundo entienda, comprenda, y como parte del juicio de Dios, Él va a permitir que el anticristo, ¿verdad? Como está escrito ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, que va a surgir el caballo blanco, el que lo monta, ¿verdad? Va a salir venciendo, y para vencer va a salir con un arco, y que es el anticristo. O sea, va a surgir con el poder mundial finalmente, y Dios le va a permitir que durante 7 años, que es lo que viene al mundo, 7 años, pues venga ese gobierno mundial final del anticristo. ¿Antes de qué? Antes de que regrese Cristo a gobernar las naciones. Dice así en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie los engañe. Dice: en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía, hablando de la iglesia, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. El anticristo dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo lo que se maneja en estos foros, en este foro último, ¿verdad? Todo es contrario a Dios. Todo lo que es objeto de culto, ¿verdad? Dice que aún el anticristo dice que se va a meter al templo como si fuera Dios, y pedirá adoración. Este es parte del proceso del anticristo en el mundo. O sea, primero saldrá como el gran redentor, saldrá con un caballo, tomará el poder, el control político, el control militar en el mundo, y cuando construya el pueblo de Israel su tercer templo, dice que a la mitad de la semana 70, él se va a meter al templo a pedir adoración como si fuera Dios. Se va a hacer pasar por Dios. O sea, es un engaño, es una mentira. Cuando al anticristo Dios le permita manifestarse al mundo, ¿qué va a hacer? Pues va a engañar al mundo. Entonces, todo lo que está haciendo este foro mundial, toda esta agenda, pues va ya enfocada a ese tiempo, a que el anticristo se manifieste, aparezca en el mundo y someta al mundo y se haga pasar por Dios. Por eso la iglesia tenemos que estar listos y preparados. Por eso tenemos que entender qué es lo que se está haciendo en el mundo, en estos foros que están haciendo estos reyes de la tierra, como los llama el salmista, el Salmo 2, de cómo están preparando ese gobierno. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos que estar preparados para el gobierno de Cristo. Primero debemos aprender a que Cristo gobierne nuestros corazones, nuestras vidas. Debemos aprender a obedecer a Dios, a sus mandamientos, a ser obedientes al Señor, que es lo que más nos conviene, ¿verdad? Como criaturas hechas por Dios, redimidos por la sangre de Cristo, ya que anduvimos en nuestros pecados, en nuestras rebeliones, desconociendo la bendición de Dios que es a través de Cristo Jesús, desconociendo su salvación, hasta que un día lo aceptamos, lo recibimos como Señor y Salvador. Por eso es importante que nosotros hoy hablemos de lo que el enemigo tiene planeado para el mundo, porque ya está escrito. Y aunque se levante, ¿verdad?, dice ahí el salmista, aunque se levante esos reyes, esos gobernantes de la tierra en contra de Dios, pues dice Dios se va a reír, porque Dios ya le dio la herencia a su Hijo, a Jesús. Ya está escrito que Cristo va a venir a gobernar, a reinar, dice, con vara de hierro. En el libro de Apocalipsis dice que Cristo cuando regrese va a gobernar con vara de hierro. Amén.
Pero ya el salmista ya está avisándonos de lo que pasaría en el tiempo final. Y estos foros es lo que están buscando en el mundo, por lo que podemos decir que ya estamos viviendo en la recta final, ya Cristo viene pronto. Amén. Pero antes sí vendrá y tendrá que cumplirse su palabra, vendrá este gran engaño al mundo, tendrá que venir al anticristo, y nosotros pues tenemos que estar listos, amén. Tenemos que estar velando, orando, peleando, como aprendíamos hoy en la mañana, en lucha. Es una lucha espiritual. El enemigo quiere, Jesús dijo y que había visto a Satanás como caía del cielo y que él solamente venía a robar y a destruir. A eso vino Satanás al mundo, a robar, a destruir. Amén. Él se va a meter ahí en ese tercer templo, ¿verdad? Va a pedir adoración como si fuera Dios. Es su gran anhelo, es el gran anhelo de Lucifer, del ex querubín caído, llamado Luzbel, que se convirtió en el adversario de Dios, pero que quiere llevarse a todos los que más pueda con él por medio de su engaño. Quiere que todos sean adversarios de Dios, que todos sean engañados, que todos se pierdan. Vino a robar, a matar, a destruir. O sea, nos quiere robar esa salvación, quiere matarnos en el camino, quiere destruirnos en el infierno. Por lo que tenemos que estar listos, preparados. Amén. Tenemos que entender lo que el enemigo está. Dice la Escritura que tenemos que conocer sus estrategias, sus maquinaciones. Esa es su estrategia en este tiempo final. O sea, él quiere implantar su gobierno mundial. ¿Sí? Se ha levantado en contra de Dios. Todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Están en contra, están engañados. Como leímos el Salmo 2, ¿verdad? Que es un salmo, repito, es mesiánico y es profético. Escrito está, los reyes, los gobernantes, los políticos, los ricos, los poderosos de la tierra conspiran contra Dios el Padre y contra su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios se burla de ellos, se ríe. Dice que Él los turbará, dice que los quebrantará, los atribulará, los castigará en su ira. Porque esa es la ira de Dios. O sea, la ira de Dios, cuando permita que se manifieste el anticristo en el mundo, pues es parte de su juicio, es su ira, es parte de su ira. Dios ya nos dio mucho tiempo. Dice la Escritura que Dios es muy paciente. Ya vamos a cumplir casi 2000 años de que la iglesia fue fundada. La iglesia se fundó en el año 2000, perdón, en el año 33. O sea, estamos en el año 2026, o sea, estamos ya 7 años. Y son precisamente los 7 años de que nos habla la Escritura del tiempo final, la semana 70 que está pendiente, la semana 70 de Daniel. O sea, que ya está muy pronto a comenzar. Entonces, ¿qué hacen? Están conspirando los reyes de la tierra en contra del Padre, en contra de su Hijo Jesucristo. Amén. Por lo que Dios nos invita, como dice el Salmo, Dios nos invita a que seamos prudentes, a que admitamos el ser amonestados, admitamos amonestación. Dice que le sirvamos alegres, dice con temor y temblor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que guardar nuestra salvación, dice con temor y con temblor. Es el tiempo de estar en vela, estar orando, estar clamando a Dios, de honrar al Hijo. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, ¿qué venimos a hacer como iglesia? Pues a honrar al Hijo, a cantarle alabanzas, a darle adoración. Amén. Jesús dijo, Dios busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad.
Eso solo te lo va a dar en el momento, ese espíritu te lo va a dar Dios cuando tú lo aceptes, cuando tú lo recibas en tu corazón, cuando permitas que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida, cuando decidas aceptar a Cristo, a lo que Dios nos ha dado. Dios nos creó, pero el hombre se perdió por el engaño del enemigo. ¿Y qué hizo Dios? Pues mandó a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, la creación es creación de Dios, la salvación es un regalo de Dios. Amén. La restauración es un regalo por su gracia. Nadie nos la merecemos, todos somos pecadores, pero necesitamos ser recreados por Dios, por el Señor. Dice que honremos al Hijo, a Jesucristo. Él es el único digno. Amén. Como oraba el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando decía, pues ¿quién puede abrir los sellos? Él dice, pues no encontraba a nadie. Y dice, no, mira, si hay alguien digno, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dice, honremos al Hijo, dice, a nuestro Señor y Salvador. Dice, para que no se enoje, amén. No se enoje y perezcamos en el camino. Eso nos habla del tiempo de la tribulación. Son 7 años. Dios derramará, ¿verdad?, las copas de su ira sobre el mundo. ¿Sí? Llegará el tiempo de su ira. Dios es paciente, dice la Escritura. Dios ha sido muy paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda. Imagínense una paciencia de casi 2000 años. Pues, y todo tiene un límite. Amén. Todo tiene un límite. Dios le ha puesto un límite también a su paciencia, a su amor, a su salvación. Tenemos que dar el paso. Amén. O sea, Cristo viene y va a venir a gobernar. O sea, eso que no nos quede duda, está escrito. Salmo escrito hace 3000 años, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Amén. Creo que está muy claro el Salmo 2, ¿no?, que acabamos de leer. Está muy claro. Habla de Jesucristo. Honremos al Hijo para que no se enoje. Amén. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo de su juicio, de su ira. Amén. Dios es un Dios de juicios. Es más, dice la palabra que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. A cada quien le llega su juicio. Pues que ese juicio nos llegue a nuestra vida. Cuando llegue, pues que nos llegue que tengamos esa sangre de Cristo vertida sobre nuestras vidas. Amén. Como pasaba ahí en Egipto, ¿verdad?, que dice que donde veía la sangre que había sido puesta del cordero en los dinteles de la puerta, dice, de las puertas, pues pasaba y no destruía a los que habitaban en esa casa. Pues así es la sangre de Cristo. Nos limpia, nos purifica, nos santifica. Quita la ira de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y termina el Salmo diciendo, bienaventurados somos todos los que confiamos en Él. Amén. Bienaventurados. Esa palabra es Macarios, son la misma que utilizó Jesús en las bienaventuranzas, que significa gozosos. No hay cosa mayor, más grande, más hermosa, de mayor bendición que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Que no seamos engañados, porque el enemigo de nuestras almas nos quiere destruir la obra de Dios. Él está muy enojado porque Dios nos hizo, al ser humano nos hizo a imagen y semejanza. Ni siquiera los ángeles fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Nosotros sí fuimos creados, engañados, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Y se engañó a Eva, a Adán, y caímos de esa comunión, de esa relación
que teníamos con el Señor, pero el Señor vino a restaurarnos, nos dio la salvación, nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Entonces volvamos otra vez a la imagen y semejanza del Señor que el Dios nos dio. Amén. Y esa imagen y semejanza tiene que ver con Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús es la imagen del hombre perfecto, es el hombre perfecto, el hombre que Dios quiere. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Gloria a Dios. Y eso solamente nos lo va a dar Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando pongamos nuestra confianza en Él. Amén. Termino con esta cita que está en Apocalipsis. No sé si tenemos Apocalipsis 6, ¿sí? Vamos a terminar con esta escritura que está ahí en Apocalipsis 6:15. Dice así: y los reyes de la tierra, ¿verdad? Otra vez, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, dice, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondernos, o escondan, y vamos a escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, el Cordero tiene ira. Jesús se enoja, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los reyes de la tierra hoy construyen búnkers, los multimillonarios, ¿verdad? Los capitanes, los grandes, los ricos, piensan que ahí están, van a ser guardaditos, ¿sí? Se meten entre las cuevas. Hay búnkers. Sí saben que los búnkers en estos días finales son lo que más crecimiento han tenido a nivel mundial. Hay búnkers en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos, hay en Europa, creo que hasta en Brasil, en muchos lugares se han construido búnkers. Los multimillonarios se quieren esconder, ¿verdad? Como saben lo que viene al mundo, que vienen guerras, como Jesús dijo, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Ellos creen que ahí bien escondiditos la van a librar y luego van a salir y ya van a gobernar la tierra. Pero ya el Señor los tiene sentenciados. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los que se creen los poderosos. Amén. Dice, caigan, dice, se escondieron entre las peñas, dice, y decían a los montes y peñas caigan sobre nosotros, que nos escondan del rostro de aquel que está sentado. ¿Quién es el rostro del que está sentado sobre el trono? Pues es el rostro de Jesús, el rostro de Jehová. Amén. Dice, y de la ira del Cordero. O sea que el Cordero vino como un cordero manso hace 2000 años a dar su vida. Fue como cordero llevado al matadero, dice Isaías 53, el profeta Isaías, hablando del sacrificio de cruz de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue llevado como un cordero, no abrió su boca, amén. Pero ese cordero va a regresar, pero ya va a regresar con ira, amén. Ya no regresa como cordero, regresa como el león de la tribu de Judá, como lo que él es. Ya su salvación fue hace 2000 años y ya nos dio Dios, el Señor nos dio 2000 años para salvarnos. Le dio al hombre, pero eso se está terminando, estamos en el límite. Y dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién? Y pregunta, ¿y quién se sostendrá? Amén, en pie. ¿Quién se va a sostener en pie? Pues los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor y Salvador, Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que aunque el mundo se esté preparando, los gobernantes de la tierra
quieran meternos engaño a nosotros, a los escogidos, el enemigo, porque esto es algo espiritual, Señor. El enemigo está detrás de todos estos engaños, de todas estas ideologías que son contrarias a tu palabra. El enemigo quiere gobernar el mundo, pero Señor, tú le diste, Padre, a tu Hijo Jesús por herencia a las naciones, como leímos en el Salmo 2, Señor. Las herencias, las naciones son herencia de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a venir a gobernar y vas a gobernar sobre todos aquellos que hayamos puesto nuestra confianza en ti. Te damos gracias, te bendecimos, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho en nuestros corazones. Nos has transformado, nos has cambiado, Señor, y esperamos tu gobierno. Ya tú gobiernas en nuestras vidas, Señor, y esperamos el día de tu regreso, Señor. Pero antes, como está escrito, la ira del Cordero se va a manifestar, Señor, y tú vendrás a gobernar las naciones. Gracias te damos, Señor, y te recibimos y te aceptamos, Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro gobernante, y te damos gracias porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos y nos libraste de la ira de nuestro Dios, de este tiempo final, para todos aquellos que los que te rechacen, Señor, los que te rechazan, Señor, está tu ira, está sobre sus vidas. Gracias porque nos has librado de tu ira, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Shalom.